Continúo con el análisis del libro escrito por Marx y Engels en el año de 1945-46, La ideología alemana. Y en el video anterior me había ya ocupado del modo en que Marx y Engels miran la historia como un proceso universal, cómo se va construyendo la universalidad en la historia a partir del desarrollo de los modos de producción. Y de este modo van perfilando pues una teoría materialista de la historia, que es el propósito presentado pues en este libro. Decíamos que conforme a esta teoría, la historia es un proceso que se caracteriza por la creciente ampliación de los modos de producción, que tienden a ser cada vez más universales y de este modo pues a satisfacer de mejor modo las necesidades materiales de los hombres. La lógica, decíamos también en el video anterior, parece ser la siguiente. A mayor desarrollo de las fuerzas productivas, mayor será también la universalidad de los modos de producción y consecuentemente también mayor será la alienación del trabajo y será más intensa por tanto la lucha de clases, decíamos. Pero también quedaba implícito en lo que dijimos en el video anterior que la lucha de clases no es en sí misma el motor de la historia, como han querido siempre muchos marxistas. En el texto está claro que hay una lógica relacional entre distintos factores atenientes a la reproducción de la vida material de los individuos vivientes. Pero es una lógica que en buena parte se despliega a espaldas de estos individuos, es decir, con independencia de la política. De hecho, no depende en absoluto de la conciencia que ellos tomen, aunque la conciencia será un momento que jugará un papel fundamental cuando las condiciones objetivas estén dadas, como vamos a ver. Para Marx, la política solamente viene después, es decir, en un momento de madurez, lo cual no significa que, como veremos más adelante, que Marx no entienda que haya necesidad de perfilar determinadas estrategias políticas preparatorias. Esto lo veremos un poco más adelante. Entonces, no es por tanto la política la que genera las condiciones subjetivas, sino que ella misma es un efecto de esas condiciones históricas. Llegará el momento de la política. Bien, dicho de otro modo, pues se han desarrollado ya fuerzas políticas nuevas que no resultan compatibles con el modo de producción vigente y que entran en abierta contradicción con él. ¿Por qué? Pues porque, ya lo dijimos, hay nuevas tecnologías, nuevas materias primas, nuevas experticias laborales que no pueden desarrollarse porque el modo de producción actual bloquea ese desarrollo. Y es sólo entonces cuando aparece la política en forma de acción revolucionaria. Así, por ejemplo, una vez que aparece la revolución industrial que proporciona al agricultor maquinaria, fertilizantes, alimentos para los animales, etc., resultará prácticamente imposible mantener un orden de producción feudal en el que la agricultura se ejecuta en condiciones premodernas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la invención de los ferrocarriles. Una vez inventados, es imposible mantener un orden feudal en el que la velocidad de los desplazamientos depende de la tracción animal. Es por eso que cuando llegó la Revolución Francesa, esas fuerzas productivas que hicieron posible la Revolución Industrial ya estaban maduras, ya estaban ahí, latentes, listas para germinar. Las condiciones objetivas ya estaban dadas. ¿Cuáles fueron estas condiciones objetivas? La creación del mercado mundial desde el siglo XVI a raíz de la expansión colonial europea, la acumulación originaria con el flujo de riquezas provenientes de las colonias, la ampliación del comercio hacia todos los lugares del mundo, el desarrollo de nuevas experticias, la aparición de la ciencia moderna, de la nueva ciencia, una mayor división del trabajo a nivel mundial, etc. Pero es solo cuando la historia estaba ya madura, embarazada de 9 meses, pues, pudo parirse un nuevo modo de producción, el capitalismo. Y aquí atención con este detalle, no hay capitalismo antes del siglo XVIII, entonces. La lógica de la historia, quisiera insistir en esto una y otra vez, la lógica de la historia es clara en este texto. Un mayor desarrollo productivo no puede ser bloqueado de forma indefinida. Por eso la emergencia del capitalismo en el siglo XVIII era inevitable.
¿Por qué razón? Porque lo que está en juego es la satisfacción de las necesidades materiales de los hombres que van cambiando, son siempre nuevas, en la medida en que se desarrollan nuevas fuerzas productivas que ya estaban listas, digamos, para emerger plenamente, desplegarse plenamente en el siglo XVIII. Las trabas y las ataduras tendrán que romperse cuando la contradicción entre el viejo modo de producción y las nuevas fuerzas productivas se haga ya insostenible. Entonces vendrá la revolución, que en este caso pues fue la Revolución Francesa, ¿no? La negación del viejo orden. La pregunta es, ¿qué fue entonces lo que generó la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, como la llama Marx? Pues ya lo vemos, un nuevo modo de producción que es el capitalismo. Y como consecuencia, una nueva división del trabajo y una transformación de las relaciones sociales. Empecemos con esto último para volver un poco a lo que ya estudiamos con Hegel, ¿no? La revolución burguesa acaba con las obligaciones feudales propias del orden de producción anterior, que era el modo feudal, ¿no? Allí, en ese modo, un miembro del estamento dominante podía mandar sobre un miembro del estamento dominado justo por ser parte de ese estamento dominado o por ser el que manda miembro del estamento dominante. Pero eh, desde la Revolución Francesa o a raíz de la Revolución Francesa, los individuos son liberados de esas cadenas estamentales para formar parte de la sociedad civil, en donde ya no hay alguien que domine sobre otro por causa del estamento, sino en virtud de un contrato de trabajo que se firma libremente. Es decir, que unos son libres para explotar libremente a los otros, y estos son libres para vender libremente su fuerza de trabajo en el mercado. Este, recordemos, es el precio de la libertad burguesa, como lo había planteado Marx en su texto sobre la cuestión judía, que ya estudiamos antes. Si lo miramos desde el punto de vista de las fuerzas productivas, la revolución burguesa desencadenó el desarrollo de tecnologías antes insospechadas, o sea, lo que llamamos la primera revolución industrial. Amplió el comercio hasta abarcar todo el globo, generó nuevas experticias, creó medios de comunicación nunca antes visto, desencadenó la formación de ciudades globales, haciendo de este modo que el planeta entero dependiera del capital para la satisfacción de sus necesidades. Es decir, que en el siglo XVIII el sistema mundo se vuelve capitalista y Europa se convierte en su centro. El peonaje fue sustituido por el trabajo asalariado, la producción artesanal por la producción industrializada, y las desigualdades empezaron a ser sancionadas ahora jurídicamente por el Estado burgués. Bien, resumiendo entonces lo que estoy diciendo hasta el momento, del capitalismo puede decirse exactamente lo mismo que dice Marx del comunismo. Es un parto de la historia. El capitalismo arrastra consigo un desarrollo jamás antes visto de las fuerzas productivas y aumenta con ello las capacidades humanas, las fuerzas productivas, la creatividad, la inteligencia, pero al mismo tiempo exacerba al máximo el control del hombre sobre la naturaleza externa y lleva también a su máxima expresión la lucha del hombre contra el hombre, además de que se desemboca el individualismo. El capitalismo es un efecto necesario del desarrollo de las fuerzas productivas, dice Marx, porque con él la humanidad tiene a su disposición recursos y posibilidades jamás antes soñadas. Pero el capitalismo no puede durar. El capitalismo es una formación histórica. Tuvo comienzo y tendrá fin. Él no es el telos de la historia, pues en él el hombre es un esclavo del hombre. El capitalismo ha engendrado al proletariado desprovisto de propiedad, alienado y esclavizado. La pregunta es, ¿ha llegado el momento en que esa clase se convierta en el agente que niegue el modo de producción capitalista? ¿Han aparecido ya nuevas fuerzas productivas que desborden el marco impuesto por el modo de producción capitalista? ¿Y cuáles son esas fuerzas? Evidentemente eso no había ocurrido en 1846 todavía, cuando Marx y Engels escribieron este texto. Sin embargo, ellos están empezando ya a pensar en el comunismo. La hora del comunismo no había llegado todavía, porque las condiciones objetivas no estaban dadas. Sin embargo, este texto nos da unas ideas muy interesantes en torno al comunismo.
el problema del comunismo, problema que ya habíamos visto, había esbozado Marx en los manuscritos, pero visto aquí desde la perspectiva de esta reconstrucción económico-filosófica de la historia universal que Marx y Engels nos ofrecen, pues se agregan cosas interesantes. Ya en los manuscritos se decía que el proceso entero de la historia es la procreación real del comunismo, recordemos. Y Marx decía también allí que las distintas formas de comunismo hoy existentes, Fourier, Proudhon, etc., son todavía formas muy imperfectas, son un comunismo vasto, ordinario, recordemos. Aún trabajando con la ontoantropología de Feuerbach, Marx decía allí que toda historia conduce necesariamente al nacimiento del comunismo, cuyo objetivo último es negar justo aquello que marcó el desarrollo material del hombre durante toda su historia, que es la propiedad privada. Recordemos, esto ya lo estudiamos. Bien, la pregunta es, una vez desechado el concepto feuerbachiano de ser genérico, de Gattungswesen, ¿qué tanto cambia esta concepción del comunismo en relación con la historia, ahora en la ideología alemana con respecto a lo dicho en los manuscritos? Y mirando las cosas bien, me parece que no cambia demasiado. Se agregan cosas interesantes, pero digamos la concepción permanece la misma. Marx sigue creyendo en la ideología alemana que el proceso entero de la historia es la procreación del comunismo, como lo había dicho en los manuscritos. Es decir, que el comunismo es el telos de la historia porque allí se realizará la emancipación del hombre. Lo que cambia aquí, ya lo vimos, es que este parto de la historia no es visto, este parto del comunismo pues, no es visto ya más como el desenvolvimiento de la esencia humana, que primero se enajenaría y luego sería recuperada. Marx desechará por ello expresiones tales como que el comunismo es la recuperación del hombre o la autosuperación de su esencia negada, expresiones que había utilizado en los manuscritos. No obstante, continuará manteniendo la tesis de que el fin último del comunismo es la abolición de la propiedad privada y con ello la negación dialéctica de toda la historia anterior, es decir, el fin de la historia. Su tesis ahora es que la historia, cito, produce a individuos histórico-universales empíricamente mundiales en vez de individuos locales. Sin esto, el comunismo solo llegaría a existir como fenómeno local y las mismas potencias del intercambio no podrían desarrollarse como potencias universales y por tanto insoportables, dice aquí. Fin de cita, página 29. Dicho de otra manera, el comunismo es la consecuencia necesaria del desarrollo universal de las fuerzas productivas que ha hecho el capitalismo. Cito nuevamente de Marx y Engels: nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Página 29. Lo cual significa que el proletariado, la clase sobre la que recae toda la miseria de este estado de cosas en el capitalismo, cito, solo puede existir en un plano histórico mundial, lo mismo que el comunismo. Su acción solo puede llegar a cobrar realidad como existencia histórico universal. Fin de cita, página 30. Fíjense que acá ya Marx está sacando las consecuencias de su noción de la historia universal, las consecuencias que tiene para el comunismo. Esto es algo que sí se agrega con respecto a lo dicho en los manuscritos. Voy a citar nuevamente de Marx y Engels: solo así se liberan los individuos concretos de las diferentes trabas nacionales y locales, se ponen en contacto práctico con la producción del mundo entero y se colocan en condiciones de adquirir la capacidad necesaria para poder disfrutar esta multiforme y completa producción de toda la tierra, que son las creaciones de los hombres. La dependencia total, forma natural de la cooperación histórico universal de los individuos, se convierte, gracias a la revolución comunista, en el control y la dominación consciente sobre estos poderes. Fin de cita, página 31. Entonces, ya lo vemos, la cooperación histórico universal, la solidaridad mundial de todos los proletarios del mundo, la organización de una especie internacional comunista es visto por Marx como un requisito necesario para la revolución. Bueno, aquí
creo que resulta interesante hacer un comentario respecto a algunas cosas que había dicho Marx en el manuscrito de Kreuznach. Ustedes recuerdan, ya lo estudiamos, de que para Marx digamos, la emancipación humana no puede encontrar en el Estado un lugar de realización. O sea, no es algo que sea promovido por el Estado, como decía Hegel, sino que es algo que se despliega por fuera del Estado, en la comunidad misma, la comunidad política misma, a la que Marx llama la verdadera democracia. Pues bien, ahora leyendo este texto, que fue escrito, no sé, 3 años después del manuscrito de Kreuznach, vemos que Marx ha cambiado un poco su opinión con respecto al papel del Estado. Una vez entendido que la emancipación humana no puede ser local sino mundial, se pasa a la idea de que la toma del poder en un Estado capitalista avanzado podría generar un efecto dominó, por así decirlo, sobre todo el proletariado internacional, organizado ya de forma solidaria. Es por eso que Marx y Engels afirman en la ideología alemana, cito, toda clase que aspira a implantar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político para poder presentar su interés como el interés general. Fin de cita, página 28. Esta es una cita muy, muy interesante, muy importante, porque está hablando de la operación política propia de la hegemonía, como lo reafirmo un poco más adelante. Vuelvo a citar. Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes que ella, se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad. La clase revolucionaria aparece de antemano ya por el solo hecho de anteponerse a una clase, no como clase, sino como representante de toda la sociedad, como toda la masa de la sociedad, frente a la clase única, a la clase dominante. Fin de cita, página 40. Entonces, fíjense, acá reaparece, aquí aparece verdaderamente el tema de la política nuevamente en Marx, que recuerden que en sus escritos anteriores había estado en el centro de sus preocupaciones. Lo que Marx y Engels están dibujando en estos textos son una estrategia política para el proletariado mientras llega la hora del tránsito revolucionario al comunismo. ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Ir creando una solidaridad internacional entre los trabajadores de todo el planeta. Pues como ya lo vimos, la revolución no puede ser local sino mundial. Proletarios de todo el mundo unidos. Será la consigna del manifiesto comunista que ya está esbozada aquí en la ideología alemana. Bien, recordemos que el momento histórico en que estamos ahora, estamos en 1845-46, en medio todavía de la restauración monárquica en toda Europa. Faltan aún 30 años para la Comuna de París. Alemania está, como ya vimos, en una condición feudal. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿cuál debía ser la estrategia política del naciente movimiento obrero? Marx no tiene dudas con esto. Debe existir todavía en medio del orden capitalista vigente, pero perfilándose en una lucha que utilice las mismas armas jurídico-políticas del orden dominante. Debe por ello, como cité antes, empezar conquistando el poder político para presentar su interés como interés general. Es decir, debe convertirse en un actor político, en un partido político, y ese será pues el tema del manifiesto comunista. Debe incluso pensar en hacer alianzas con la burguesía, que en este momento, recordemos que la burguesía no tiene el poder político ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún otro lugar de Europa. ¿Sí? ¿Con qué objetivo estas alianzas? Pues no solo para hacerse visible como actor político, el proletariado, sino más allá de eso, para convertirse en el representante de toda la sociedad, que es lo que dice Marx. Recordemos lo ya dicho en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, escrito 2 años antes. El proletariado es el representante negativo de la sociedad, decía Marx en ese pequeño texto. Lo es solo con su pura existencia material, ¿no? Pero ahora, en la ideología alemana, ya está pensando en una representación política del proletariado. Si el proletariado francés o alemán consiguiera conquistar el poder político en Francia o Alemania,
lo cual sería posible solamente haciendo alianzas con otros sectores de la oposición. Ello contribuiría enormemente a generar y a empoderar ese internacionalismo proletario que Marx visualiza como preludio de la revolución. Entonces, nótese pues, en 1845-46 Marx no está exhortando al proletariado a construir barricadas. Lo exhorta más bien a organizarse políticamente, a unas sabiendas de que la emancipación política no es todavía la emancipación humana, como lo había dicho sobre la cuestión judía, pero entendiendo al mismo tiempo, gracias a esta teoría materialista de la historia que está desarrollando junto con Engels, que la hora de esa emancipación todavía no ha llegado. Las condiciones objetivas no están dadas aún. El modo de producción capitalista debe universalizarse todavía más, para que se desarrollen en su interior las contradicciones que le llevarán a la crisis. Las fuerzas productivas burguesas tendrán que expandirse todavía hasta que empiecen a aparecer fuerzas productivas nuevas que exijan la negación del viejo orden. Pues recordemos, en su lógica de la historia, Marx y Engels entienden que la nueva estructura económica, en este caso la futura, pues el modo de producción comunista, surgirá como respuesta a las necesidades de desarrollo de nuevas fuerzas productivas. Pero en 1845-46 estas fuerzas productivas todavía no, estas fuerzas potentes estaban todavía en manos de la burguesía. La burguesía era la clase más avanzada todavía en ese momento. El proletariado no había desarrollado aún capacidades suficientes. Como se ven, esto es una estrategia política de largo aliento. Hay que llegar al momento en que las fuerzas de producción nuevas entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Solo entonces aparecerá el comunismo como nuevo modo de producción en el que esas nuevas fuerzas productivas podrán desarrollarse.